Hola mis amigos, ¿cómo les va? Es un gusto saludarles. Les habla como siempre su amigo, el doctor Javier Barba. En esta ocasión vamos a analizar un tema interesante como es acerca de la resurrección. La resurrección es otra cosa que una de las mayores anhelos o esperanzas que tiene la iglesia, ¿sí? Es el mayor anhelo resucitar. Pero muchos sabemos que aún no creen en la resurrección. Veamos lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, el versículos 13 en adelante. Dice así: porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó, ¿no es cierto? Y si Cristo no resucitó, entonces es vana nuestra predicación y vana también vuestra fe, dice el apóstol. Entonces, nosotros tenemos que partir creyendo que existe la resurrección, aceptar la resurrección, ¿sí? Y ¿por quién entró la muerte en el mundo? Primeramente veamos por quién entró en el libro de Primera de Corintios, el mismo libro, en el versículo 15, capítulo 15, versículo 21 y 22. Dice que la muerte entró por un hombre, es decir, la muerte ingresó por Adán, ¿no? Los primeros padres. Y también por un hombre ingresó la resurrección de los muertos, es decir, por Cristo. La muerte ingresó por Adán, la resurrección entró por Cristo. Y así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados o resucitados, vamos a decir. Jesús es la resurrección y la vida. En el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 25, dice así: y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, la resurrección y la vida es nuestro Salvador Jesús. La Biblia habla de dos resurrecciones. En el libro de San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 29, se nos aclara este tema. Dice: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Este va a ser un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice que resucitaremos y seremos incorruptibles, transformados. En nuestro cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad, en este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Ese va a ser en un momento, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Pero también se habla de, dice acá, los que hicieron lo malo, eso va a ser un acontecimiento posterior, resucitarán, dice, a condenación. Entonces, veamos primeramente estos acontecimientos. ¿Cuándo ocurre la resurrección de los justos? En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16, dice así. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es cuando ocurre su tercera venida, la segunda venida que estamos esperando, ¿no? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces los que han muerto en la fe del Hijo de Dios resucitan en ese momento. Luego, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, esta es la primera resurrección. ¿Cuándo resucitarán los justos? Dice Primera de Corintios 15, 22. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. 15:52, perdón. Primera de Corintios 15:52. Dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros, es decir, los que estén vivos en ese momento, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces,
esta es parte de la primera resurrección. ¿Para qué resucitan o para qué ocurre la resurrección? En primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 17, dice: luego nosotros los que vivimos, es decir, los que hasta ese momento de la segunda venida de Jesús estén en pie, estén vivos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con los que han resucitado, con ellos, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, con esta promesa. Ahora pasemos a la resurrección de los impíos, de los malvados. ¿Sí? ¿Cuándo ocurre la resurrección de los impíos? En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 5, ¿sí? Dice: pero los otros muertos, es decir, ya vimos que hubo una resurrección de los justos, ¿sí? De los fieles. Ahora, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, cuando viene Jesús, se lleva a su pueblo, lleva a sus hijos, a sus fieles, a los que estaban vivos y a los que estaban muertos en esperanza de Jesús, los que han muerto esperando, anhelando ese segundo regreso de Jesús. Los lleva. Dice: los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es, dice, la primera resurrección. Hasta ahí ocurrió la primera resurrección. Los otros no resucitan hasta que pasen 1000 años. Es decir, Cristo se lleva a su iglesia y su iglesia estará con el Señor cuando dijo: voy pues a preparar moradas, ¿sí? Para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces se los lleva, estarán allá 1000 años, estarán ocupados en una obra de juicio, juzgarán a los impíos, a los que se quedaron, y después del milenio regresarán, ¿no? Por eso dice acá: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Entonces, después del milenio vuelve Cristo. Esa sería su tercera venida. Vuelve Cristo con sus elegidos, con sus santos, con los salvos, a habitar la tierra. La tierra será hecha una nueva tierra. Pero ¿qué sucederá al regresar después del milenio? Dice en el versículo 15, acá en adelante, en este mismo capítulo, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego y azufre, ¿sí? Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, aquellos que se quedaron acá, que hicieron todo lo malo, ¿sí? Entonces aquellos resucitarán. Esa es la segunda resurrección, vamos a decir así, la de los impíos, para recibir su castigo, ¿no? Dice, por eso dice: el que no se halló entonces inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Es decir, recibirá la recompensa según hayan sido sus obras. Esto lo aclara un poquito más el libro de Malaquías en el capítulo 4. Dice así: porque aquí viene el día ardiente como un horno, lo que en la Biblia se llama el infierno, ¿no? Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, dice, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová. Entonces los soberbios, los que hacen maldad, dice, esos serán abrazados, serán quemados, ¿sí? Ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero aquí hay otra verdad, dice: no les dejará ni raíz ni rama. Es decir, ese fuego será un fuego consumidor, y la raíz del mal, que es Satanás, y las ramas, que son sus ángeles, y todos los impíos dejarán de existir en algún momento, ¿sí? La raíz, Satanás, y las ramas. Dice: mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. El versículo 3 dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Entonces, los malos dejarán de existir en algún momento. Cada uno pagará
por sus obras, por sus pecados, pero al final serán simplemente ceniza. Dice acá, los cuales serán ceniza bajo las plantas de los pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces no quedará ni raíz ni rama, ¿sí? Ni raíz ni rama. Satanás dejará de existir y los impíos dejarán de existir. Entonces la esperanza en nosotros es prepararnos para no estar en este grupo que esta sería la muerte segunda, ¿no? Porque resucitan, pero para morir nuevamente y eternamente, dejarán de existir. El fuego que para muchos hablan del infierno, es un fuego que no es permanente, es eterno en sus consecuencias, pero no es eterno en el tiempo, es decir, un momento al final dejará de existir este fuego eterno. Es eterno en sus consecuencias, como cuando dice que cayó fuego eterno sobre Sodoma y Gomorra, pero esas ciudades no están hasta hoy ardiendo, han dejado de existir. Es eterno en sus consecuencias. El Señor nos ayude a prepararnos para recibirlo en la nube de los cielos, ¿no? Para juntarnos juntamente con los que hayan bajado al sepulcro, si es que nosotros estamos aún con vida, y si ya hemos bajado al sepulcro y seremos resucitados, y juntamente con los que estén vivos lo recibiremos, y así estaremos para siempre con el Señor. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón?, dice la Escritura. El Señor nos ayude. Preparémonos para este momento. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos las gracias en esta ocasión por permitirnos, Señor, conocer estas verdades, conocer que tú esperas que nosotros hagamos un pacto contigo y nos preparemos para recibirte en la nube de los cielos. Cuando estemos, Señor, en las mansiones eternas, allá en esos lugares donde ni siquiera el pensamiento puede imaginarse lo que has preparado para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que tú has preparado para los que te aman, Señor. Ayúdanos a hacer un pacto contigo y a vivir de acuerdo a tus principios y a tu voluntad. Son favores que te rogamos por nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis amados amigos, hermanos en el Señor. Deseo que nos preparemos juntos para recibir al Señor. De esta manera hemos dado fin a este curso de investigación también de las Escrituras. El Señor les bendiga y estamos siempre a vuestra disposición, a vuestras órdenes. Hasta siempre.